El pensamiento y el lenguaje. A lo largo de la historia, los seres humanos nos hemos lamentado nuestra necedad y celebrado nuestra sabiduría. El poeta Eliot se sentía afectado por el hombre vacío, con la cabeza llena de paja. Por el contrario, en el Hamlet de Shakespeare exaltaba a la especie humana. Qué noble su razón, qué infinitas sus capacidades, y en su comprensión qué semejante a un dios. En los capítulos anteriores nos maravillamos por nuestras habilidades y nos sorprendimos por nuestros desaciertos. Hemos estudiado el cerebro humano, 1,36 kilogramos de tejido, del tamaño de un repollo pequeño, que contiene una red de circuitos más complejas que las redes telefónicas de todo el planeta Tierra. Nos hemos maravillado por las habilidades de un recién nacido, hemos valorado nuestro sistema sensorial, que transforma los estímulos visuales en millones de impulsos nerviosos, los distribuye para su procesamiento paralelo y después los integra otra vez en imágenes coloridas. Hemos reconocido la capacidad casi ilimitada de nuestra memoria y la facilidad con la que nuestra mente procesa información en dos canales diferentes, en forma consciente o inconsciente. No debe sorprendernos entonces que nuestra especie haya inventado las cámaras, los automóviles, los ordenadores, que haya logrado desintegrar el átomo y descifrar el código genético, y que haya viajado al espacio y a las profundidades del océano. También apreciamos que nuestra especie se vincula con otros animales. Los mismos principios del aprendizaje en las ratas y las palomas influyen sobre los seres humanos. Hemos observado que asimilamos la realidad de acuerdo con nuestros preconceptos y sucumbimos a nuestras percepciones. Hemos visto con qué facilidad nos engañamos a nosotros mismos con acontecimientos pseudopsíquicos, pruebas hipnóticas y falsos recuerdos. En este capítulo analizaremos más ejemplos de estas dos facetas de la condición humana, la racional y la irracional. Detallaremos el modo en que el sistema cognitivo utiliza la información que recibe, almacena y recupera. Estudiaremos el don para el lenguaje, su causa y su forma de desarrollo. Por último, nos preguntamos si somos dignos de la denominación Homo sapiens, es decir, hombre sabio. El pensamiento. El pensamiento o cognición se refiere a las actividades mentales asociadas al pensar, al conocimiento, a los recuerdos y a la comunicación. La psicología cognitiva estudia estas actividades y además incluye las formas lógicas e ilógicas que utilizamos para crear conceptos, resolver problemas, tomar decisiones y crear juicios. Conceptos. ¿Cuáles son las funciones de los conceptos? Para pensar sobre los acontecimientos, los objetos y las personas que nos rodean, simplificamos las cosas. Formamos conceptos, agrupación mental de objetos similares, acontecimientos y personas. Por ejemplo, el concepto de silla incluye muchas variantes. Una silla alta para bebés, una silla reclinable, una silla de dentista. Si bien las sillas pueden variar, todas sirven para sentarse. Las características que tienen en común son las que definen el concepto silla. Imaginemos la vida sin conceptos. Necesitaríamos un nombre diferente para cada concepto de idea. No podríamos pedirle a un niño que arroje una pelota, porque no existiría el concepto pelota, ni el de arrojar. En lugar de decir estaban enojados, deberíamos describir expresiones, intensidades y palabras. Conceptos como pelota y enojo nos proporcionan mucha información y requieren poco esfuerzo cognitivo. Para simplificar aún más las cosas, organizamos los conceptos en categorías jerárquicas. Los taxistas dividen la ciudad en diferentes sectores geográficos que a su vez subdividen en barrios y luego en manzanas. Cuando tenemos una categoría, la utilizamos en forma eficiente. Por ejemplo, si a una persona se le muestra un pájaro, un automóvil o un alimento, para identificar su categoría, solo necesitará el tiempo que demore en percibir que ese objeto está ahí. Al mismo tiempo que la persona advierte que ese objeto está ahí, sabe lo que es. Explican Kalanitz, Grill Spector y Nancy Kahnwischer.
Para formar algunos conceptos utilizamos definiciones. Por ejemplo, como sabemos que un triángulo es una figura geométrica de 3 lados, clasificamos a todas las figuras geométricas de 3 lados como triángulos. Incluso con frecuencia formamos conceptos, desarrollando prototipos, es decir, imágenes mentales o ejemplos que incorporan todas las características que asociamos a una categoría. Cuanto mayor sea la semejanza de algo con nuestro prototipo de un concepto, más fácil lo reconoceremos como un ejemplo. Tanto el petirrojo como el pingüino cumplen con la definición de pájaro. Animal con 2 patas que tiene alas y plumas y nace de un huevo. Sin embargo, las personas asocian con más facilidad al petirrojo con el concepto de pájaro que al pingüino. Para la mayoría de nosotros, el petirrojo es el pájaro por definición. Es el que más concuerda con nuestro prototipo de pájaro. Cuando asociamos un objeto con una categoría, nuestra memoria lo ubica dentro de la categoría jerárquica. Oliver Cornell y Coles descubrieron que la memoria puede cambiar. Luego de mostrarles a estudiantes belgas rostros de personas pertenecientes a diferentes etnias. Por ejemplo, cuando se mostraba un rostro que tenía el 70% de las características de una persona de origen caucásico y el 30% de las características de un asiático, la persona categorizaba el rostro como caucásico y después recordaba haber visto a un caucásico más prototípico. Tendían a recordar los rostros 80% caucásicos en lugar de los rostros 70% caucásicos que habían visto en la realidad. Si se les mostraba un rostro 70% asiático, recordaban un rostro asiático más prototípico. Un estudio de seguimiento descubrió que el mismo fenómeno se producía con el género. Cuando se mostraba un 70% de rostros masculinos, las personas los categorizaban como masculinos. Nada inusual hasta ese momento. Y después recordaban erróneamente haber visto rostros más masculinos. Si nos alejamos un poco de nuestros prototipos, los límites de las categorías comienzan a desdibujarse. ¿El tomate es una fruta? Una muchacha de 17 años es una niña o una mujer. ¿La ballena es un pez o un mamífero? Debido a que este animal marino no coincide con nuestro prototipo, tardamos un tiempo en reconocerlo como un mamífero. Asimismo, tardamos en reconocer una enfermedad cuando los síntomas no concuerdan con nuestro prototipo de enfermedad. Por ejemplo, las personas con determinados síntomas, dificultad respiratoria, agotamiento, sensación de peso en el tórax, pueden rechazar la asistencia médica, debido a que no los reconocen como los síntomas prototípicos del infarto de miocardio. Dolor torácico agudo. Del mismo modo, resulta difícil advertir un acto de discriminación cuando no encuadra con nuestro prototipo de prejuicio. Blancos contra negros, hombres contra mujeres, jóvenes contra ancianos. Las personas identifican de manera más fácil el prejuicio del género masculino contra el femenino, que el prejuicio del género femenino contra el masculino y el del género femenino contra su mismo género. Por lo tanto, estos procesos mentales rápidos sirven para acelerar y guiar nuestros pensamientos, pero no nos hacen más sabios. La resolución de problemas. ¿Qué estrategias nos ayudan a resolver problemas? ¿Y con qué obstáculos nos podemos encontrar? Un atributo de nuestro raciocinio es la capacidad para resolver problemas y sobrellevar situaciones nuevas. ¿Cuál es la mejor alternativa para salir de este embotellamiento? ¿Cómo puedo enfrentar la crítica de un amigo? ¿Cómo puedo entrar a mi casa si he perdido las llaves? Algunos problemas los resolvemos por medio del método de prueba y error. Thomas Edison probó con miles de filamentos hasta descubrir el adecuado para la bombilla eléctrica. Otros problemas los resolvemos con algoritmos, es decir, procedimientos que paso a paso conducen a una solución. No obstante, los algoritmos pueden resultar trabajosos y exasperantes.
Por ejemplo, para encontrar una palabra que contenga las letras A, S, P, L, O, I, O, C, I, G, podríamos probar con todas las combinaciones posibles entre estas letras, aunque esto nos obligaría a realizar 907.200 intentos. Por eso en este tipo de casos utilizamos técnicas más simples, denominadas heurísticas. Entonces podemos disminuir la cantidad de opciones entre esas letras al excluir las combinaciones poco frecuentes, como dos letras y seguidas. Si aplicamos la técnica heurística y el método de prueba y error, podemos encontrar la respuesta. En algunos casos, la estrategia de resolución de un problema no se parece a una estrategia. Podemos dar vueltas alrededor de un problema, similar a un rompecabezas, y de pronto las piezas se unen y descubrimos la solución, en un método súbito de comprensión. Johnny Appleton, de 10 años, logró resolver un problema que preocupaba a los trabajadores de la construcción: cómo rescatar a un pichón de petirrojo que había caído en un hueco de 75 centímetros de profundidad en un bloque de cemento. La solución de Johnny consistió en introducir arena en forma gradual dentro del hueco, para que el pájaro ascendiera hasta salir del hueco. Equipos de investigación descubrieron una asociación entre la actividad cerebral y los instantes de comprensión súbita. Le pidieron a un grupo de personas que resolvieran el siguiente problema. Piense en una palabra que forme otra palabra compuesta o frase, con cada una de las siguientes 3 palabras. Las palabras en idioma inglés. Era pin, crab y sauce. En caso de necesitar una ayuda, se trata de una fruta. Durante el procedimiento, los investigadores analizaron la actividad cerebral durante la resolución del problema, con la utilización de resonancia magnética o electroencefalograma. En el primer experimento, alrededor de la mitad de las soluciones surgieron mediante un súbito A, precedido por actividad en el lóbulo frontal, implicada en la concentración de la atención y acompañada por un estallido de actividad en el lóbulo temporal derecho, justo debajo de la oreja. Como quizás sucedió al resolver el problema de las palabras pin, crab y sauce, la comprensión aparece en forma repentina, sin sensación previa de que la persona se acerca a la respuesta. Cuando llega el momento de inspiración o eureka, sentimos satisfacción y felicidad. Cuando nos reímos de un chiste es porque percibimos súbitamente un final inesperado o un doble sentido. Usted puede comprobarlo al analizar los siguientes chistes que se clasificaron como los más divertidos por 2 millones de puntuaciones, entre 40.000 chistes enviados. Los chistes surgieron de una investigación sobre el humor en Internet, copatrocinado por Richard Wiseman y la British Association of the Advancement of Science, o Asociación Británica para el Progreso de la Ciencia. Estos chistes, a continuación se pueden leer. El chiste que salió en segundo lugar: Sherlock Holmes y el Dr. Watson van a acampar. Arman la carpa bajo un cielo estrellado y se van a dormir. En determinado momento de la noche, Holmes despierta a Watson. Holmes: Watson, mire las estrellas y dígame qué piensa. Watson: veo millones de estrellas y pienso que si alguna de ellas tiene planetas, es posible que exista alguno parecido a la Tierra. Por lo tanto, si existen planetas similares a la Tierra, es posible que exista vida en ellos. ¿Y usted qué opina, Holmes? Holmes responde: Watson, es usted un idiota. Alguien ha robado nuestra carpa. Y a continuación, el chiste ganador. 2 cazadores de Nueva Jersey están cazando en el bosque cuando uno de ellos cae al suelo. Parece que no respira y sus ojos están en blanco. El otro cazador saca su teléfono móvil y llama al servicio de emergencias. Con la voz entrecortada le dice al operador: mi amigo ha muerto. ¿Qué puedo hacer? El operador
con voz calma y sosegada, le dice: mantenga la calma, yo puedo ayudarlo. En primer lugar, asegurémonos de que está muerto. Se produce un silencio y después se oye un disparo. La voz del cazador se escucha nuevamente en el teléfono. Ya está, ¿y ahora qué hago? Los obstáculos para la resolución de problemas. A pesar de nuestra imaginación para resolver problemas, a veces la respuesta correcta se nos escapa. Dos tendencias cognitivas obstaculizan la búsqueda de la solución: la predisposición a buscar confirmación y la fijación. La predisposición a buscar confirmación. Solemos buscar evidencias que confirmen nuestras ideas, en lugar de evidencias que puedan refutarlas. Esta tendencia, conocida como predisposición a buscar confirmación, es uno de los principales obstáculos en la búsqueda de una solución. Meter-Watson, 1960, demostró la predisposición a buscar confirmación mediante un ejercicio. Le dio a estudiantes universitarios británicos la secuencia de 3 números, 2, 4 y 6, y les preguntó cuál es la regla que había utilizado para idear la serie. La regla era simple: 3 números ascendentes cualesquiera. Antes de dar sus respuestas, los estudiantes generaron sus propios grupos de números, y Watson les indicaba si estos números eran compatibles con su fórmula. Cuando los estudiantes estuvieran seguros de la respuesta, debían comunicarla. ¿Cuál fue el resultado? Pocos estudiantes encontraron la respuesta correcta, pero ninguno tenía dudas. La mayoría de los estudiantes del estudio de Watson presentaron una respuesta equivocada. Quizá la respuesta correcta sea contar de 2 en 2. Y después solo buscaban evidencia que confirmara su respuesta. 6, 8, 10, 100, 102, 104, y así sucesivamente. Las personas evaden los hechos, se vuelven inconsistentes o se defienden en forma sistemática ante la amenaza de nueva información relevante sobre un tema, afirmó Watson. A veces los resultados son de suma importancia. Estados Unidos le declaró la guerra a Irak, presuponiendo que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva, que implicaban una amenaza inmediata. Cuando se descubrió que esa suposición era falsa, la predisposición a buscar confirmación fue uno de los defectos identificados durante el proceso de ejecutamiento por parte de la Comisión bipartidista del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense. Los analistas en administración tenían la tendencia a aceptar la información que apoyara su hipótesis y no la información que la contradijera. Las fuentes que negaban la existencia de las armas se subestimaban o se calificaban de ignorantes de la realidad de Irak, y las fuentes que informaban actividades asociadas con armas de destrucción masiva se consideraban valiosas. Fijación. Cuando representamos un problema en forma incorrecta, es muy difícil cambiar el enfoque. Si usted no encuentra la solución del problema de los fósforos de la imagen de la figura 9.3, puede estar experimentando una fijación, es decir, la incapacidad de encarar un problema desde un punto de vista diferente. Dos ejemplos de fijación son la predisposición mental y la fijación funcional. Así como la predisposición perceptiva influye en lo que percibimos, la predisposición mental influye en lo que pensamos. La predisposición mental se refiere a la tendencia a enfocar un problema de una manera particular que ha funcionado en el pasado. De hecho, muchas soluciones del pasado suelen funcionar en el presente. Sin embargo, a veces la predisposición mental que se fundamenta en soluciones del pasado impide encontrar la solución a un problema nuevo. Nuestra predisposición mental, basada en experiencias del pasado con los fósforos, nos impide colocarlos en 2 dimensiones. Otro tipo de fijación es la fijación funcional, que consiste en la tendencia
a adjudicarle a los objetos solo las funciones conocidas, sin utilizar la imaginación para atribuirles unos usos alternativos. Una persona puede buscar un destornillador por toda la casa, cuando con una moneda podría haber desajustado el tornillo. Asimismo, podemos referirnos al problema de la vela, de la figura 9.4. ¿Ha experimentado fijación funcional? Si respondió afirmativamente, observe la otra figura. La creatividad consiste en la capacidad de percibir nuevas funciones en objetos similares. Toma de decisiones y formación de juicios. ¿De qué forma la heurística, la confianza excesiva y la perseverancia de las creencias influyen en nuestras decisiones y juicios? Si bien a diario realizamos muchos juicios y tomamos infinidad de decisiones, ¿vale la pena llevar paraguas? ¿Debo intentar encestar el balón o pasarle a otro jugador? Pocas veces nos tomamos un tiempo para razonar en forma sistemática. Para razonar en forma sistemática. Simplemente obedecemos a nuestros instintos. El psicólogo social Irving Manis, después de entrevistar a funcionarios del gobierno, ejecutivos y educadores, concluyó que en la mayoría de los casos no utilizan un enfoque reflexivo para la solución de los problemas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que utilizan para tomar decisiones? En la mayoría de los casos responden por pura suerte. El uso correcto e incorrecto de la heurística. Cuando debemos decidir con rapidez, los atajos mentales que llamamos heurísticas nos ayudan a sobrellevar la parálisis del análisis. Gracias a la capacidad de nuestra mente de procesar la información en forma automática, los juicios intuitivos son instantáneos. No obstante, el precio que debemos pagar por esta eficiencia es a veces costoso, ya que los juicios rápidos no siempre son los mejores. En una investigación que realizaron los psicólogos cognitivos Tversky y Daniel Kahneman sobre la heurística de la representatividad y la heurística de la disponibilidad, se demostró que estos atajos, por lo general útiles, pueden inducir incluso a las personas más inteligentes a tomar decisiones incorrectas. Esta investigación sobre el tema de decisiones recibió un premio Nobel en el 2002. Desafortunadamente solo Kahneman estaba vivo y pudo recibir la distinción. La heurística de la representatividad es una estrategia para estimar la probabilidad de un suceso mediante la evaluación de su similitud con ciertos prototipos. A modo de ejemplo podemos analizar. Si un extraño le describe a una persona de baja estatura, delgada, a quien le gusta leer poesía, y después le pide que decida si esa persona es un profesor de lengua clásica de la Universidad de Ivy League o un camionero, ¿cuál de las dos opciones elige? ¿Eligió la opción del profesor? Muchas personas lo han hecho, porque la descripción es más representativa de un académico de la universidad que de un camionero. La heurística de la representatividad lo indujo a tomar una decisión con rapidez, pero no le permitió observar otros datos relevantes. Cada vez que hago una pregunta, el diálogo que se produce es similar al siguiente. Pregunta. En primer lugar, imaginemos cuántos profesores se encuadran en esta descripción. ¿Cuántas universidades existen? Aproximadamente 10, creo. Pregunta. ¿Cuántos profesores de lenguas clásicas hay en cada una de ellas? Quizá 4. Bien, entonces hay aproximadamente 40 profesores de lenguas clásicas en las universidades y bilingües. De esos profesores, ¿cuántos son delgados y de baja estatura? Quizá la mitad. De esos 20 profesores, ¿a cuántos les gusta leer poesía? Podrían ser la mitad de ellos, es decir, 10. Bien, ahora imaginemos cuántos camioneros encajan en la misma descripción. ¿Cuántos camiones hay en total? Alrededor de 400.000.
Bien, de esos 400.000, ¿cuántos son delgados y de baja estatura? No muchos, quizá uno de cada 8. De esos 50.000 camioneros, ¿a qué porcentaje le gusta leer poesía? ¿Camioneros que leen poesía? Quizá uno cada 100. Comprendo. Son 500 camiones delgados, de baja estatura, a quienes les gusta leer poesía. Entonces, incluso si aceptamos el estereotipo de que la descripción es más representativa de un profesor de lengua clásica que de un camionero, las posibilidades de que esa persona sea un camionero es 50 a 1. La heurística de la representatividad influye en muchas de las decisiones que tomamos a diario. Cuando evaluamos la probabilidad de algo, intuitivamente lo comparamos con nuestra representación mental de esa categoría. Por ejemplo, ¿cómo es un camionero? Entonces, si hay coincidencia, el hecho invalida todas las demás consideraciones estadísticas y lógicas. La heurística de la disponibilidad es la estimación de la probabilidad de los acontecimientos basada en su disponibilidad en la mente. Si la información aparece de inmediato y sin esfuerzo en la mente, tal vez por ser hechos recientes o vividos, aumenta la percepción de su disponibilidad y la suposición de que son hechos comunes. En los casinos se estimula a las personas a apostar, al enfatizar incluso los pequeños aciertos mediante el sonido de campanas y el parpadeo de luces. Así, estos hechos permanecen en nuestra memoria. Por el contrario, si el apostador pierde, no se producen sonidos. Asimismo, si una persona perteneciente a un grupo étnico diferente al nuestro comete un acto terrorista, nuestra memoria disponible de ese acontecimiento dramático modela nuestra opinión sobre ese grupo étnico en conjunto. Cuando se enfrenta una realidad estadística a un único acontecimiento vivido en la memoria, este último gana en todos los casos. El asesinato masivo de civiles pareciera estar en aumento, debido a que el recuerdo de ataques terroristas y genocidio se encuentra más disponible en nuestra memoria. Sin embargo, estos hechos horrorosos están en disminución desde la década del 80. Incluso el año en que se produjo el ataque del 11 de septiembre, según los investigadores en riesgos, los actos terroristas causaron menos muertes. En el 2007, una encuesta evidenció que el terrorismo estaba entre las prioridades de los estadounidenses para el presidente y el Congreso. Por el contrario, el cambio climático mundial, que los especialistas lo consideran como un Armagedón en cámara lenta, era uno de los temas que generaban menos inquietud. Las imágenes de terror cargadas de emoción exacerban el miedo al terrorismo, gracias a la heurística de la disponibilidad, observa el especialista en ciencias políticas Cass Sunstein. Por ejemplo, los estadounidenses tenemos miedo a volar en avión debido a las imágenes del 11 de septiembre y de otros desastres aéreos. Todos tenemos miedo a llevar a nuestros hijos caminando a la escuela debido a que resuena en nuestra cabeza los recuerdos de secuestros y asesinatos de niños. Tenemos miedo a nadar en el océano porque recordamos las imágenes de la película Tiburón. Incluso a causa de imágenes disponibles sentimos temor acerca de acontecimientos altamente improbables. Paradójicamente, la escasez de imágenes disponibles sobre el cambio climático mundial nos hace ignorantes acerca de esta realidad. Razonamos de manera emocional y negamos las probabilidades, señala el psicólogo Paul Slovic. Sentimos en exceso y no pensamos lo suficiente. En un estudio, Deborah Small, George Lowenstein y Slovic pusieron en evidencia que las donaciones a una niña necesitada de 7 años aumentaron cuando no se acompañó su imagen con datos estadísticos de los millones de niños africanos en su misma situación. La Madre Teresa afirmaba: si veo una masa de personas, nunca podré actuar. Si me enfoco en una, podré hacerlo. La compasión humana es estimulada por los hechos que la impactan y entran en la mente de forma súbita. Estos estimulan la imaginación en forma inmediata. Entonces comienza a suponer
casi en forma imperceptible, que el resto del mundo es idéntico a los pocos objetos que se encuentran en la mente. Francis Bacon. El exceso de confianza. La utilización de la heurística intuitiva, cuando formamos juicios, la tendencia a confirmar nuestras creencias y la facilidad para explicar nuestro fracaso se combinan para crear el exceso de confianza, o la tendencia a sobreestimar la exactitud de nuestros conocimientos y juicios. Las personas suelen sobreestimar su desempeño en el pasado, el presente e incluso el futuro. Las personas muestran exceso de confianza incluso cuando responden sobre temas que desconocen. Por ejemplo, ¿el ajenjo es un licor o una piedra preciosa? Es una bebida aderezada con esencia de ajenjo. En preguntas en las que solo el 60% de las personas respondieron correctamente, el 75% se sentían seguros de conocer la respuesta. Incluso las personas que se sentían seguras en un 100% se equivocaban en el 15% de las respuestas. El exceso de confianza también modifica las decisiones fuera del ámbito del laboratorio. El exceso de confianza impulsó a Lyndon Johnson a luchar contra Vietnam del Norte y a George Bush a invadir Irak con el objetivo de eliminar supuestas armas de destrucción masiva. En menor escala, el exceso de confianza impulsa a los corredores de bolsa y a los inversores a asegurar ganancias superiores a las esperables, a pesar de que las evidencias demuestran lo contrario.